Nos acompaña la psicóloga infantil Laura Blecker para hablar, como lo decía Belén, acerca de los niños y los límites. Buenos días, Laura, gracias por acompañarnos. Buenos días, América, gracias a ustedes. En primer lugar, ¿es necesario ponerles límites a los chicos? Sí, en realidad los límites es parte de la vida, es enseñarles un poquitito los sí y los no. ¿Qué podemos hacer, qué no, qué nos conviene, tanto para la salud de ellos, para la integración social, para su vida misma? Bien, ¿y de qué manera debemos imponer esos límites o establecerlos, para que no suene como autoritario decir imponer límites? ¿De qué manera debemos establecer los límites? ¿Cuál es la manera más aconsejable? Bien, está bien eso de decir autoritarios, porque los límites en realidad no es algo acabado, ¿sí? Empezamos desde muy chiquititos y se sostienen, bueno, a lo largo de la vida de todo el niño. Después viene la adolescencia, que ya es otro tema, pero esto es, digamos, es necesario y es útil, hacerles entender también los por qué. ¿Sí? El por qué le estamos poniendo estos límites. Tenemos que pensar que es un aprendizaje que le estamos dando para su vida. Entonces esta rigidez, esta cuestión autoritaria, si bien a veces sí uno tiende a ser más autoritario, no es necesario todo el tiempo. Claro, digamos, tampoco es algo que favorece si es la forma que encontramos de relacionarnos con ellos. Porque es una construcción. Entonces, si estamos autoritarios todo el tiempo, ¿de qué manera vamos a construir? Es un aprendizaje, es algo que se da paulatinamente. Entonces, no puedo pretender que yo le digo al niño no y él va a hacer exactamente lo que yo digo, o que nunca va a transgredir estos límites, porque también son parte de la vida. Y esto también lo tenemos que entender, porque si no el adulto se frustra mucho. No me hace caso, yo le digo y no lo hace, pero ¿por qué no me entiende? Bueno, porque están aprendiendo, justamente. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué puede hacer un adulto si se da cuenta de que el chico que tiene a su cargo o su hijo no observa esos límites que se le han señalado? Bien, en primer lugar, lo más difícil, sostener la calma, que es lo primero que perdemos. Una vez, bueno, obviamente sí, mantener la calma, tratar de ser consecuentes, decirles por qué, digamos, esto de explicarles los por qué. Si te digo que no podés hacer tal cosa, es por tu bien, ¿sí? Obviamente los nenes más chiquitos es más difícil, pero a medida que van creciendo van entendiendo y podemos ser como un poco más conversadores con ellos y no tan sí, no y se hace lo que yo digo. Claro. Y bueno, después obviamente revisarse uno, ¿sí? Porque hay veces que uno dice, no, es que no acepta los límites, el chico se porta mal, consultan incluso por mala conducta, y el problema es que el adulto siente o culpa cuando está poniendo el límite, o temor, ¿sí? Temor de hacerle daño, hay mucho temor de que no sean libres, de que no puedan elegir, de que no puedan explorar su propia personalidad, porque le ponemos límites. No, si le estamos diciendo qué hacer, cómo ellos van a sacar su propia personalidad, y en realidad esto no es tan así, ¿sí? No tiene, una cosa no quita la otra. Claro, tendría que ver más bien con poder definir, es una pregunta, ¿no? Sí. La frontera entre autoridad y autoritarismo, y tal vez de ahí surge la culpa. Exactamente, sí. En esto, la culpa también, bueno, la culpa puede ser por un montón de cosas. Hay muchos papás que trabajan, papás, mamás, sí hablo, y entonces cuando llegan a la casa no quieren decirle que no, para no tener en un momento de berrinche, un momento así de que el chico se enoje, culpa porque el nene llora, entonces uy, lo hice llorar y se sentirá mal, y entonces estas son las conductas que a veces obstruyen más que la forma de poner límite, porque el límite en realidad hay un montón de formas de ponerlo. Bien. Siempre hablando, ¿no?, de formas positivas, hay muchas, ¿sí? Hay tantos estilos como personas. El tema es qué nos pasa a nosotros los adultos cuando tenemos que poner un límite. Bien. ¿Los límites deben ser rígidos o deben ser flexibles? ¿Va a depender de qué? ¿De las circunstancias? Bien, bueno, acá depende del límite. Hay límites que sí son rígidos porque comprometen más que nada la seguridad del chico, ¿sí? Entonces sí hay que ser rígidos. Digo, por ejemplo, la típica, si tocar una olla de agua hirviendo, y tiene que ser rígido, claro, porque sabemos que si en eso flexibilizamos un poco, nuestro hijo va a correr un peligro, ¿sí? Otros podemos ser un poco flexibles, convengamos que hay cosas que en algunos momentos le permitimos y en otros no, y el chico aprende bastante rápido, ¿sí? Que cuando estamos, también algo que pasa mucho, cuando estamos en casa algo no se puede, pero cuando vamos de los abuelos sí se puede. Estas cosas ellos los aprenden y está bien, porque la vida es así. Nosotros también hay cosas que en determinados lugares no hacemos y en otros lugares sí se nos permite relajarnos y hacerlas.
A propósito de ese tema, ¿qué pasa en el caso en el que los padres, las personas que tienen un hijo en común están separadas? ¿Tienen que ser consensuados los límites o pueden dejar de manera expresa que hay unos límites en una casa y son otros los límites de la otra casa? No, en este caso tienen que ser consensuados, tienen que ser lo más consensuados posibles. Puede haber diferencia de costumbres en una casa y en la otra, disculpa. Sí. Pero no de límites, ¿sí? Primero porque los padres tienen a cargo la crianza, ¿sí? A diferencia de los abuelos, salvo excepciones. Y segundo porque genera también que el chico pueda desorientarse. A veces, en el mejor de los casos, usan esta desorientación para manipular y entonces saben con quién, a quién pedir, entonces voy y le pido a papá, entonces mejor le digo a mamá, pero no es beneficioso para ellos, al contrario, ¿sí? Los altera más, los pone más ansiosos, hay que consensuar. Eso es una tarea del adulto. Claro, yo había propuesto, digamos, la situación, o había sugerido la situación de los límites en el caso de que la pareja esté separada, pero también habría que consensuar en el caso... cuando están conviviendo también, claro. Porque esto pasa, ¿sí? Bueno, deja que cuando papá se va, yo te compro. Esas cosas pasan, o a la inversa, ¿sí? No, bueno, cuando mamá, esperá, yo hablo con mamá, dejá, yo la convenzo, vos no le hagas caso, y lo que hacemos es desautorizar, algo que nos cuesta bastante sostener la autoridad, nos estamos desautorizando entre los propios adultos. Hace un momento decías que los límites comienzan a establecerse desde que son muy chiquitos, pero ¿desde qué edad ellos empiezan a comprender que existen unos límites y a entender las razones por las cuales se establecen esos límites? Bien, ya los niños de meses pueden comprender, esto va a sonar muy raro, ¿sí? Pero pueden comprender el no. ¿A qué estamos diciendo? Siempre atendiendo a la edad, ¿sí? Del niño y respetando. No te va a decir a un nene de meses, vos por ahí le podés decir no toques esa cosa, pero siempre estando como muy presente y vigilando, ¿sí? Y esto ya lo pueden entender, que no quiere decir que nos van a hacer caso siempre, ojo, ¿sí? Después, bueno, esto va a ir complejizándose a medida que van creciendo, ¿sí? Las razones, bueno, no hay una edad determinada, depende del chico, ¿sí? Pero razones las pueden comprender siempre que seamos simples, ¿sí? Un nene pequeñito de 1 año y medio, por ejemplo, vos le decís no, porque quema, y eso lo entiende, ¿sí? Es más, te lo van a repetir, quema, te van a decir. Claro. Esas cosas así la entienden. Después, cuando son más grandes, ya sí le puedes decir, mirá, no, te estoy diciendo que te vayas a acostar temprano porque después vas a estar muy dormido, no vas a rendir en la escuela. Bueno, esta explicación ya es para un nene de 9 años, por ejemplo. Claro. Entonces, siempre que esté una explicación de por qué. No haces eso porque no me da la gana o porque no. Bien, siempre sí, una explicación. Que acá esto también es importante, no nos perdamos en explicaciones. Una vez te dije no porque la consecuencia que fuese, ¿sí? Si los insiste y si sigue es ya te dije, ¿sí? Porque si no a veces nos perdemos y el chico también esto lo aprende fácil, en explicar, y entonces juegan, nos cansamos y ahí es donde terminamos o perdiendo la paciencia o cediendo o diciéndole al chico, bueno, dale, sí, porque ya me cansé. Claro, pero la pregunta es la siguiente. ¿Vale acaso que uno establezca un límite diciendo no haces eso porque no quiero? Sí, pero sí, se puede hacer eso, pero tiene que ser en casos en que realmente no le puedas explicar o el chico por la complejidad de la situación no la vaya a entender. Hablamos ya cuando hay situaciones de adultos, ¿sí? Por ejemplo, te estoy diciendo no vengas por X motivo, ¿sí? Estamos llevando adelante alguna situación compleja y no le explico, ¿sí? Pero no porque o sos muy chico para entender. ¿Sí? Esas cosas sí, pero en realidad no es lo usual, no es lo general. Claro, sería algo excepcional. Claro, son casos excepcionales. ¿Qué les pasa a los chicos, según tu experiencia, cuando están en contextos, en una casa en la que no se establece ningún tipo de límites? Ansiedad sobre todo. El chico sin límites se pone muy ansioso y esa ansiedad se traduce, bueno, o en inquietud o en problemas de conducta, es ahí donde empiezan, como se le dice a veces, buscar el límite, ¿sí? Empiezan a ir más allá, hasta ver a dónde llegan, ¿sí? Están probando también. Entonces, ves mucha ansiedad, mucha irritabilidad. A veces son chicos que lloran por cualquier cosa, gritan por cualquier cosa, porque están como desorientados. Es un chico que no tiene ningún mapa de ruta. Es como que lo ponen en un mundo de adultos y hace lo que puedas. Y no saben qué hacer.
¿Y qué siente, ¿no?, respecto a esa actitud, digamos, de los adultos responsables, que no lo orientan, que no le dicen desamparo. hasta dónde llegar? La verdad es desamparo, porque es el adulto quien me tiene que estar protegiendo y quien me tiene que estar orientando en este mundo que, insisto, está manejado por adultos, no por niños. Entonces es desamparo, es desprotección. Sí. Belén quería hacer una pregunta. Belén. Sí, bueno, un montón, obviamente. Como la madre del equipo, tengo miles de preguntas, pero nos han llegado desde muy tempranito preguntas de los oyentes que están del otro lado, así que vamos a cumplir con ellos. Nos escribía Mariana esta mañana muy temprano cuando propusimos el tema y nos decía, ¿se puede poner límites diciendo que sí? Porque no sé cómo hacer para decirle que no a mi hijo. ¿Hay posibilidades de esto? Sí, no sé si todo el tiempo. Hay momentos en que, bueno, no hay. Por ahí lo que va más eso es a darle una opción. Bueno, mira, no podés hacer tal cosa o no podemos salir hoy por lo que fuese, pero sí podemos hacer en casa esto, lo otro, o no podés invitar a un amiguito, pero sí podemos mirar una peli juntos. Entonces ofrecerle como una opción. Pero bueno, hay momentos, como dijimos, en que es no, porque no hay mucha opción. O sea, no podés tocar la olla con agua hirviendo, no la podés tocar. Carlos de Chipoletti nos pregunta si es importante ser todo el tiempo constante con la imposición del límite. Bueno, acá estábamos con esto de la rigidez y la flexibilidad, ¿sí? Lo que sí es importante, a ver, esta constancia en no decirle una cosa y después hacer otra, ¿sí? En no decirle en un momento una cosa y a los 5 minutos otra cosa. Pero la flexibilidad en realidad está, uno nunca sostiene el límite completamente y siempre es, porque tampoco uno es así, ¿sí? Claro. Y tampoco las circunstancias son tan rígidas, entonces hay momentos en que, bueno, hay que flexibilizar. A menos que, perdón, Belén, Sí. a menos que se corra riesgo la salud, la integridad de ese la chico. salud o la integridad física de ese chico o de otros. O de otros, también de claro. otros, porque a veces educamos mucho para lo individual y no estamos educando para lo social, Claro, ¿sí? el respeto al otro. El por respeto ejemplo. al otro, el no podés porque al otro Le molesta o lo va a dañar y podés hacer otra cosa que igual sea de tu gusto, pero ojo, teniendo cuidado con el otro también, porque somos personas que vivimos en sociedad, Claro, y es algo exacto. que se está perdiendo un poquitito, Claro, esto para de educar. Sí, educar para no avasallar a los demás. Exactamente, sí. Laura, Sí. nombraste la palabra berrinche y acá Silvana de Roca nos dice, ¿cómo hacer para manejar los berrinches en lugares públicos, en el supermercado, por ejemplo? ¿Qué tema ese? Pero qué tema, porque en realidad lo primero que hay que pedirles al resto de las personas que no juzguen a esa madre, padre, tía, abuela o quien exacto. esté, porque la verdad que nadie lo está haciendo a propósito, ni nadie va a pasar por esa situación porque quiere. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como dijimos, siempre atendiendo a la integridad física del niño y de los otros. Si se pone en peligro, lo agarramos, lo levantamos y lo ponemos a resguardo. Esto es, por ahí en un supermercado no tanto, pero hay niños que se tiran en la calle y pasan los autos, entonces ahí sí, agarramos, ¿sí? Y lo ponemos a resguardo. Una vez que lo ponemos a resguardo, tratamos de calmar ese berrinche de la manera más tranquila posible y bueno, nos vamos a casa a después ver por qué sucedió y qué es lo que tenemos que establecer, qué enseñanza es la que le tenemos que brindar a ese chico, qué es lo que pasó. ¿Es porque le dijimos que no? Bueno, es porque, no sé, alguna dificultad que no supo resolver, bueno, y ahí tomarlo como disparador para ver qué tenemos que trabajar después. Ese momento es calmarlo y salir de la situación. Exacto. Bien, y para terminar, ¿cuáles son las prácticas que debemos dar a toda costa al momento de establecer? Bien, pegar, primero. ¿Sí? Pegar es lo guía porque no enseña nada. Dijimos, los límites es una valijita de signos, ¿no? De herramientas que le damos para su vida. Pegar no es un aprendizaje. Y se puede, ¿sí? Se puede no ir al cachetazo para poner un límite. Ser firmes. Pero ser firmes tiene que ver con la postura que yo tomo, no con gritar, no con avasallar al chico tampoco corporalmente, ¿no? Que a veces los vemos, los niñitos así chiquititos y el padre o la madre así, muy imponentes, tampoco. Si yo soy firme, con que yo mantenga una postura tranquila, el chico lo va a entender. ¿Sí? Y bueno, y ser consecuentes en esto que decimos, si te digo que no porque tal cosa, bueno, esa tal cosa tiene que pasar.